Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ahora nos tocó hacer este tiempo devocional, muy agradecido este lunes, un lunes más de poder estar y en este tiempo en el que Dios nos quiere hablar en esta temporada es fortaleza en medio de nuestras debilidades y Dios, aún como el domingo pasado, antepasado, nuestro pastor nos hablaba del enfoque en medio de las circunstancias y saber cómo Dios puede fortalecer nuestras vidas, puede aún en medio de las circunstancias encontrarnos en ese enfoque y poder darnos esa salida y poder estar. Pero el siguiente paso que me encantó este domingo, aunque fue la alabanza al principio muy corta y luego la charla mi pastor la trató de resumir porque salió gente de encuentro y había testimonios de toda esa gente y yo estoy agradecido por Dios por este tiempo que pudieron vivir esos encuentristas y que toda la gente que le tocó servir, Dios siempre da algo a cada uno y yo sé que dio a todos, a toda la iglesia que estuvo participando un confort, una restauración, una sanidad, una esperanza, un aliento. Y yo sé que Dios en general hizo en todos grandes cosas y con gran bendición. Pero el tema que hoy nos tocaban, el tema de gozarnos en medio de la debilidad, para mí son pasos, porque cuando tú y yo nos enfocamos en esa circunstancia, y tú y yo estamos conectados con Dios, Dios nos da respuestas de las circunstancias, Él nos afirma nuestros pasos, Él da confianza, da seguridad, da restauración, empieza a sanar, sabe que en medio de la circunstancia, aunque no ha dado el resultado completo, empieza a ver en nosotros una salida, empezamos a ver con ese enfoque esa salida y con ese enfoque también gozarnos en medio de esa situación. Yo lo veo y la pastora compartió igual su tema en el deporte. En estos días me tocaba ver un podcast de una persona, abro el comercial ahí, de un empresario que entrevista a varios empresarios y hablaban con alguien que hizo una empresa que le llaman Unicornio y él decía que él se conocía y que él entendía que él tenía que destruirse en ciertas cosas para fortalecerse en otras. Y él ponía el ejemplo de cuando uno va al gimnasio, que uno sabe que para poder desarrollar cierto músculo se tiene que reventar el músculo, tiene que explotar, tiene que salir de esa situación. Entonces cuando tú estás constantemente trabajando en el gimnasio, áreas de tu cuerpo tienen que reventarse, tienen que pero cuando tú traes un enfoque de qué es lo que tú quieres, como en el gimnasio, sé que va a doler, pero necesito que esto se desarrolle, este músculo. Yo lo hablo en un ejemplo, en el tenis. Yo sé, por ejemplo, cuando me subí de categoría el año pasado, al principio en esta nueva categoría el perder es muy frustrante y hay veces quieres claudicar, quieres renunciar, porque sientes que estás retrocediendo, pero cuando tú recuerdas el enfoque, cuando tú sabes que tienes que pasar esa curva para poder volver a levantarte, entonces empieza ese gozo. Hay veces en esos momentos difíciles pues no es ese gozo, pero cuando eres intencional y enfocado ante las situaciones, empiezas a entender ese gozo, dices vale la pena esto que estoy pasando, porque sé que viene la recompensa que Dios tiene para mi vida. Y yo sé que en medio de este tiempo, y como nuestra pastora también compartía en este tiempo también de valentía, se necesitan esas agallas, se necesita esa fuerza, se necesita no claudicar. Y yo sé que Dios tiene esas grandes cosas para tu vida y para mi vida. Y quiero compartirte en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 7, bueno, vamos a leer desde el 6, dice, en adelante, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera el tiempo, pero no tu tiempo, no mi tiempo,
porque en medio de nuestro tiempo nosotros nos podemos fatigar, y en medio de la fatiga no es lo que nuestra pastora nos compartía también. No es en medio de la fatiga donde Dios transforma. Dios transforma en medio de nuestra debilidad, reconociendo nuestras debilidades, no en esos tiempos en el que tú y yo nos fatigamos y empezamos con la duda, con la queja, con muchas cosas, y al contrario, es en el tiempo en el que reconocemos y no nos fatigamos y no nos quejamos, sino reconocemos delante de Él. Y dice en el 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando tú y yo verdaderamente reconocemos esas debilidades, luego más adelante dice, ser sobrios y velad. O sea, estar, aquí en esta parte lo dice en otras palabras, pero ser valientes, no claudicar. Él dice aquí, ser sobrios y velad, porque este adversario, el diablo, está como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y tú y yo, cuando tú estamos conscientes y concentrados en el tiempo en el que estamos pasando y ponemos nuestro foco en Dios y creemos que nuestras debilidades sabemos que Él las va a transformar, que va a doler, que tenemos que tal vez pasar ese valle de sombra y de muerte que hay veces uno no quisiera pasar, pero sabe que de ahí Él te saca y Él te transforma. Y dice en el 9, el cual resiste firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, quiere decirte Dios, tú no eres el único, todos lo pasamos, pero no todos están con estas herramientas que Dios nos da, y ser conscientes de esto. Más el Dios de toda gracia y que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, viene la parte en la que tú y yo tenemos que enfocarnos y decir, Señor, voy a pasar estos padecimientos, pero en medio de ellos os perfeccione, afirme, fortalezca y se establezca. Porque sabes, cuando tú y yo pasamos eso y vemos cómo Dios afirma y nos repunta en esas situaciones, Él nos afirma, y es una convicción que no podemos ver. Es como ver ese milagro palpable y puedas darle la espalda a Dios y decir, no, es que Dios no hace esto. Cuando Dios logró después de ese valle de sombra y de muerte y te levanta y te pone en ese lugar de honra, te da esa sanidad, te resuelve la situación, ahí tú te puedes ser convencido y te afirma y te confirma quién es Él en tu vida. Y así es en todas las áreas de nuestras vidas. Y yo declaro en el nombre de Jesús que esta temporada Dios nos fortalece, Dios nos afirma. Va a doler, no podemos dejar de que pasen los momentos, pero sí estar conscientes, concentrados y no claudicando, enfocados, sabiendo que en medio de esa situación y viendo cómo esas puertas se empiezan a abrir o no abriéndose, sabremos con gozo que lo que estamos haciendo enfocados va a tener un resultado en el que Él nunca se equivoca y Él nunca llega tarde. Él siempre llega a tiempo. Que tengas un excelente inicio de semana.